estás? Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinario de dispositivos médicos. Como cada viernes, agradecemos su presencia en seguirnos en nuestras redes sociales, en Medical Expo. Semana con semana, el equipo organizador de Medical Expo y su servidor estamos comprometidos con el desarrollo de nuestra industria de dispositivos médicos, trayendo para ustedes temas políticos, sociales, económicos, de desarrollo tecnológico y muy enfocado en la mejora de la salud de los pacientes a través de nuestros profesionales de la salud. Muchísimas gracias, como siempre, por confiar en este proyecto que estamos elaborando a través de el conocimiento, de la transferencia de la información de nuestros patrocinadores y ponentes para toda la industria de dispositivos médicos y nuestros profesionales de la salud que nos acompañan semana con semana. El día de hoy tenemos un invitado especial. Quiero presentarles a todos ustedes al doctor Fabián Chablé Chan, presidente de la Asociación de Medicina de Urgencias y Desastres de México, AC. Bienvenido, doctor. Muy buenos días. Hola a todos, muy buenos días. Agradezco por la amable invitación y pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Al contrario, doctor, agradecerle a usted y a NotiExpos, quien es nuestro patrocinador de este webinar, su presencia, su tiempo, que hoy por hoy es muy importante y más en la situación en la que estamos, que nos dedique unos minutos de su tiempo para compartirnos a través de su experiencia todo lo que está pasando en temas relacionados con urgencias médicas, para poder atender esta crisis pandémica del COVID. Bueno, recordarles a todos los invitados que a lo largo de la presentación del doctor Chan pueden hacer sus preguntas, sus comentarios y sus aportaciones a través de nuestro chat. Procuraremos en la medida de lo posible generar esas intervenciones en los espacios en el que el doctor Chan pueda retomar y enfocarse a las preguntas de todos ustedes. Su servidor estará dando seguimiento a estas inquietudes y transmitiéndolas a lo largo de la presentación. Sabemos, doctor Chan, que trae por ahí una presentación para nosotros, pero antes me gustaría que nos platicara un poquito de usted, que nos platicara un poquito de la situación que está viviendo actualmente nuestro país en las urgencias médicas y a lo largo de este periodo pandémico en su institución y en su asociación. Claro que sí, buenos días a todos. Yo soy médico especialista en medicina de urgencias formado en el Hospital Regional 25 del IMSS. Actualmente laboro en el Servicio de Urgencias del Centro Médico Nacional La Raza, en el Servicio de Urgencias del Hospital Primero del ISSSTE y en el Servicio de Urgencias del Hospital General de las Américas de Catepec en el Estado de México. Soy profesor titular de la materia de urgencias en el Instituto Politécnico Nacional y recientemente estoy de presidente de lo que es AMUDEM. Definitivamente, hace un año y medio que comenzó esta pandemia, los servicios de urgencias y los sistemas hospitalarios colapsaron porque nos enfrentábamos a una patología nueva, tuvimos que adaptarnos y verdaderamente mucha gente también tuvo miedo. Por ahí yo siempre he dicho, todo el personal de salud fue héroe, mucha gente salió huyendo, colapsaron los sistemas de salud, pero son temas que poco a poco en la plática los vamos a desarrollar. Perfecto, doctor. Muy lamentable la pérdida de todos los seres queridos de quienes hemos tenido que vivir esta pandemia, nuestros seres cercanos, familiares y demás. Y muy loable la labor de los médicos, los profesionales de la salud que no han bajado la guardia a pesar de que ya es un año y medio que tenemos lidiando con esta crisis mundial. Y bueno, gracias de nueva cuenta por dedicarnos su tiempo y transmitirnos sus conocimientos. Doctor, bueno, cuéntenos un poquito de qué es lo que ha pasado a lo largo de este año y medio de pandemia, y por qué la pandemia se ha considerado un desastre mundial. Fíjese de que al principio de esta patología, nosotros escuchábamos Wuhan, Japón, Europa,
y decíamos, no, pues nunca nos va a tocar, nunca vamos a tener esos casos, o quizá incluso hasta el gobierno no le puso tanta importancia a la enfermedad. Entonces, cuando ya nos empezamos a dar cuenta de que esta patología se estaba acercando a Estados Unidos y finalmente llega a México, entonces, wow, ¿qué hacemos? ¿Cómo la vamos a enfrentar? ¿Cómo nos vamos a preparar? Definitivamente el sistema de salud no estaba preparado. Quizás se le restó importancia. Entonces, al ver ya que en Europa, Asia y a nivel mundial ya habían alto porcentaje de mortalidad y que no se sabía todavía cómo se comportaba esta patología, fue entonces cuando se empezó a reaccionar y buscar estrategias para enfrentar nuevamente esta pandemia. Definitivamente es un desastre porque pues las cifras no mienten. A nivel mundial se ha visto todos los países donde más porcentaje de letalidad ha alcanzado, y pese a ello, pues todavía tenemos muy pocos recursos para enfrentarnos a esta patología. Correcto, doctor. ¿Qué pasa con el tema del colapso de los servicios de salud en México? Vemos que al igual que otros países, México de alguna u otra forma no pudo contener este primer impacto que generó un alto número de contagios. Pero, ¿qué importancia, cuál es la importancia que tuvo el área de urgencias, el área de prevención hospitalario, de primera atención al paciente durante este colapso de la salud? Fíjate que me viese ahorita, ojalá y podamos proyectar la presentación porque tengo varias imágenes. Okay. Cuando se da la noticia o la postura del gobierno de que ya es pandemia y que México ya empezamos a tener casos de SARS-CoV-2, fue un caos porque se dieron. El personal de salud no estaba preparado, había mucho miedo, había mucha histeria, tampoco los hospitales se contaban con los recursos materiales para enfrentarnos a esta patología altamente contagiosa. Entonces, muchos personales de salud, la estrategia era de que efectivamente el área de urgencias iba a ser la primera línea y las áreas críticas, es decir, terapia intensiva y medicina de urgencias. Esas eran las áreas que iban a responder ante este desastre mundial. Pero ¿qué pasa? Definitivamente, pues los servicios de urgencias no se contaba con todo el personal médico para atender múltiples víctimas. Si bien es cierto que el médico urgenciólogo está capacitado para responder ante un desastre, cuando te ves rebasado, aunque tengas toda la capacidad, en algún momento el cansancio te va a alcanzar. Entonces, uno de los problemas fue que en las áreas críticas, tanto medicina de terapia intensiva como medicina de urgencias, el personal de salud estuvimos abandonados. No teníamos el apoyo de otras especialidades. Incluso se comentaba que otros especialistas, llámese oftalmólogos, otorrinos, cirujanos, tenían que apoyar a esas áreas. La realidad fue que no. Nunca hubo ese apoyo por parte de las demás especialidades. Eso es por un lado. Por otro, no teníamos el material, no teníamos el recurso. Cuando comenzó la pandemia, nosotros hubieron muchas manifestaciones en todas las instituciones de salud porque no te daban el material suficiente, el equipo de protección para enfrentar esta patología. Hay compañeros que me consta que se invirtió muchísimo en comprar equipos de protección. La verdad es que en el hospital no nos dotaban de todo eso. Entonces, esas carencias tanto de equipo de protección,
como recursos humanos, recursos materiales, hizo que los sistemas de urgencias fueran colapsando. Sin embargo, pese a esas carencias, el estaba ocurriendo ya en México y se ha demostrado de que en los servicios de urgencias y en los servicios de terapia intensiva, la mortalidad de estos pacientes no era tan grande en comparación a los pacientes que se iban a los pisos de medicina interna. Oiga, doctor, ¿y qué pasó? Hablamos del sistema público. ¿Qué pasó en el sistema de hospitales privados? ¿La experiencia fue similar? ¿Hay realmente alguna diferencia en ese colapso del sistema público versus el privado? ¿O definitivamente fue algo que vivimos como comunidad médica en general? El sistema privado fue curioso porque como tú sabes, no es lo mismo una institución pública a una... Estamos hablando de recursos. Efectivamente, un paciente con SARS-CoV-2 es un paciente que es crítico y que se consume muchísimo recurso. Desafortunadamente, no toda la población tenía para pagar estos recursos. El sistema privado también colapsó, pero aquí se hablan de costos. Era sumamente caro. El hecho de que ya el médico se pusiera un equipo de protección elevaba los precios. Luego se hizo la estrategia de que se supone que el gobierno iba a apoyar a la población con hospitales privados. Fue muy poco, la verdad que fue muy poco el apoyo que se llevó de esas instituciones privadas. Eran pacientes sencillos, no eran pacientes con SARS-CoV-2. Esos pacientes se quedaban con nosotros, pero le digo, esa es la gran desventaja que yo veía en el sistema privado. Pese a que habían hospitales que estaban rebasados, aquí la desventaja era el costo. El tratar a estos enfermos era altamente costoso y pues la población no tenía esos recursos para ir a estas instituciones. ¿Ha cambiado, doctor, el escenario de atención hospitalaria en 2020 versus 2021? ¿Qué pasa en esta tercera ola que estamos viviendo? ¿Hay mayor aportación del gobierno federal? ¿Hay mayor apoyo? ¿Cómo se encuentra actualmente el tema de los insumos en la parte hospitalaria? Mira, fue bien curioso. Cuando empezó la primera ola, vuelvo a repetir, yo creo que se desestimó un poco el problema de salud. La primera oleada no se rebasó tanto lo que es los hospitales. Cosa que en en la segunda oleada sí se empezó a ver más caos. Fue cuando empezaron los reportajes en la televisión de que se colapsaban los sistemas, de que había carencias de oxígeno, de que había carencias hasta en las funerarias para los pacientes que lamentablemente habían fallecido. Entonces ahí realmente fue cuando se dio cuenta la problemática que estamos pasando. En esa segunda oleada fue cuando tuvimos el pico más alto de mortalidad. Ahorita en esta tercera oleada sí hay altos índices de contagio, sí hay altos índices de hospitalización, pero no como lo que es la segunda oleada. Sí, a pesar de que ha habido alza en estos últimos días, no se ha comparado a la segunda oleada y por ahí se cree, y estoy seguro que va a suceder, que vamos a tener una cuarta oleada de SARS-CoV-2. ¿Se refiere al tema del ingreso de los chicos a las escuelas?
El regreso a los chicos a las escuelas, que desafortunadamente aquí en México no ha habido un buen control. A la población a veces nos dice no salgas y lo primero que hacemos es salir. El uso de medidas de protección, todo eso estoy casi seguro que va a hacer para que se dé una cuarta oleada. Correcto. Doctor, platíquenos un poquito. Hemos visto que se han detonado muchas alternativas de atención, ya no nada más hospitalaria, sino prehospitalaria e incluso domiciliaria. Otras terapias alternativas que pueden tratarse de manera, pues, en el hogar de los pacientes enfermos. ¿Hay alguna estadística que ustedes hayan visto en la cual se haya mejorado esta capacidad hospitalaria porque hay mucho paciente que se ha atendido en casa o se recomienda todavía que el paciente COVID sea atendido en un centro de salud? Mira, el problema que vuelvo a repetir, todo fue como fue de manera abrupta y de sorpresa. La realidad es que la población tenía miedo. La población tenía miedo en acudir a los hospitales. Desafortunadamente, cuando ya el enfermo llegaba al hospital, era paciente que ya estaba con un daño pulmonar bastante severo. Estamos hablando que llegamos a tener enfermos que llegaban saturando al 40, 50%. Los pasabas a un estudio de radiografía y veías un daño pulmonar severo. Es cierto que tiene mucho que ver los factores de riesgo que tiene el enfermo. Habían pacientes de que lo natural de la enfermedad es que ocurriese como cualquier resfriado común. Eso es lo normal, eso es lo que se esperaba. Sin embargo, se agregan factores como diabetes, hipertensión, dislipidemia, obesidad, tabaquismo, sedentarismo. Entonces, eso era lo que agravaba al paciente. Un paciente sin comorbilidades podía perfectamente irse a casa y estar en tratamiento, en aislamiento y en vigilancia. Pacientes que estaban saturando arriba del 80% y que no tenía comorbilidades, se les daba la oportunidad de mandarlo a casa y con vigilancia estrecha y con datos de alarma. Pacientes que ya tenían falla respiratoria, indudablemente esos pacientes tenían que estar hospitalizados. ¿Qué hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social? Bueno, se instalaron hospitales. Es bien sabido que el centro Banamex estuvo funcionando como hospital o hasta la fecha está, creo. Está el autódromo, que también funge como hospital COVID. Del lado de Lindavista hay otro hospital que se habilitó para pacientes con COVID. Entonces, todos esos hospitales se fueron habilitando. ¿Para qué? Para dar una mejor atención a la población. ¿Y qué crees? Que en la segunda ola, a pesar de que tenían estos hospitales extras, no fue suficiente. Apenas estuvimos al límite para atender a estos pacientes. Pero sí, definitivamente, nosotros lo que hacíamos, si era un paciente joven que no tenía factores de riesgos y que clínicamente estaba estable, ese paciente lo mandábamos a casa con vigilancia y con todas las recomendaciones. Paciente ya con factores de riesgo y con falla respiratoria, era paciente que ya tenía que hospitalizarse. Doctor, ¿considera usted que la capacidad instalada de equipamiento, camas hospitalarias y demás actualmente es suficiente para atender una tercera, cuarta ola que venga? No, desafortunadamente no. Todavía tenemos carencia. No hemos aprendido. No, la verdad es que no hemos aprendido. En su momento se nos llegó a dotar de cierto equipo médico para atender a estos pacientes, pero la realidad es esa. No tenemos ahorita, si llegara a tener una tercera oleada fuerte, la verdad es de que no tenemos esa capacidad de respuesta. Todavía nos falta mucho que hacer, todavía nos falta equipo médico para atender a estos pacientes. Y en cuanto a insumos, doctor, insumos principalmente hablando de protección y prevención, desde las pruebas, pues sí, rápidas o PCR,
hasta la prevención de nuestros profesionales de la salud. ¿Cómo considera el estatus actual? Híjole, es que lo que es pruebas fue también algo curioso. A mí me tocó hablar con gente que estaba a cargo de las pruebas y me decía, ¿sabes qué? Yo nada más tengo 10 pruebas PCR. Tú tienes que elegir a quién les vas a hacer esas pruebas PCR. O sea, dices, híjole, yo creo que en eso sí nos ganó Europa, Estados Unidos, porque pues ellos hacían pruebas a todos. Entonces, ¿qué hacías? Llegaban 10 pruebas y luego te llegaba algún compañero y te decía, ¿sabes qué? Pues ni modo, es compañero, hay que a ver si no está infectado. Pero esas 10 pruebas tú las tenías que administrar. Luego pasó de que las pruebas se tenían que realizar a todo paciente que estaba hospitalizado. Si tenía síntomas y no te hospitalizaban, no te hacían pruebas. Ya posteriormente se empezó a crear que a todo paciente con sintomatología se le realizara ya, pues ya no PCR, pero sí prueba rápida. ¿Cuál es el problema? De que tampoco tienes los insumos suficientes. Esas pruebas te puedo decir que ahorita hay hospitales donde ya no se están haciendo con tal facilidad esas pruebas para detectar casos de SARS-CoV-2. Sí, todavía esos insumos todavía nos falta. Y luego, aquí también son problemas también de política y demás, pero la realidad es que ya también estamos teniendo escasez para pruebas rápidas para estos pacientes. Correcto. Doctor, hablando del área de urgencias, que es el tema característico de esta presentación, ¿qué características debería de cumplir el área de urgencia para poder responder a la primera línea de atención en esta pandemia? Mira, el servicio de urgencias en lo que llevamos de la pandemia, se ha reconvertido en múltiples ocasiones. No sabías cómo organizar el servicio de urgencias. El servicio de urgencias normalmente funciona con un área de triage, que es el que clasifica si el enfermo tiene una urgencia real o una urgencia sentida. Luego el área de consultorios y luego el área de choque, el área de hospitalización. Eso es lo que normalmente se lleva a cabo. Cuando empieza a ver la pandemia, nosotros lo que instalamos fue un triage respiratorio. Es decir, todos los enfermos con definición y que cumplían con la definición operacional pasaban al triage respiratorio, se clasificaban y si era un paciente gravemente enfermo, pasaba al área de choque y pues el paciente ya se quedaba hospitalizado. O si el paciente estaba con condiciones para irse a casa, se egresaba con tratamiento. ¿Qué pasa en el área de urgencias? Bueno, pues hay hospitales que fueron 100% COVID, es decir, esas áreas de urgencias se convirtieron para atender a pacientes COVID. Hay otros hospitales que fungían como hospitales híbridos, es decir, que veían a pacientes COVID y pacientes no COVID. Sin embargo, en algún momento pues nos vimos rebasados. ¿Por qué? Por el pico tan alto que llegamos a tener. ¿Qué fue lo que pasó con los servicios de urgencias y de las áreas críticas? Bueno, teníamos ahí a los enfermos. El punto es de que el área de hospitalización, es decir, el área de medicina interna, nos enfrentábamos a que no había personal, no había quien le diera seguimiento a esos enfermos en esas áreas. Entonces, ¿qué preferíamos? Pues que el paciente ya no se movía de urgencias, se quedaba en urgencias, y si no se movía a terapia intensiva, el paciente pues se quedaba en urgencias. ¿Por qué? Porque no había el material o no había el personal médico para darle el seguimiento en los pisos. Entonces son pacientes que generalmente se quedaban ahí con nosotros en urgencias. Entonces, por más que tú querías sacar adelante el paciente, no podías moverlo. Y luego nos enfrentábamos a que me consta que hay médicos que tenían un pavor. Tú decías a los médicos de piso,
hay un paciente para SARS-CoV-2 y le tenían un pavor a enfrentar a esos pacientes o pacientes que estaban bajo ventilación mecánica y sabías que podían ingresar a medicina interna, no subían. ¿Por qué? Porque la realidad es que el médico no quería o no sabía atender a estos pacientes críticos. Entonces, todo eso fueron haciendo que los sistemas de urgencia se fueran colapsando y se quedaran llenos ahí con nosotros en urgencias. Eso fue lo que hizo que se fuese colapsando los servicios de urgencia. Y dicho por muchas gentes, no había a veces un solo médico para atender 20, 30 enfermos en el área de hospitalización. Era bastante cansado. Luego, allí en urgencias, estar con los equipos de protección y luego invadir a los pacientes, conectarlos al ventilador, hacerles maniobras invasivas con todo el equipo de protección, era sumamente desgastante. O sea, a veces entrabas desde tu turno, es decir, 7, 8 de la mañana y hasta la 1, 2 de la tarde venías saliendo. Entonces, todo eso fue haciendo de que pues fueses desgastándote y colapsando el sistema de urgencias. ¿Por qué? Porque no tenías a dónde mover a los pacientes. Doctor, ¿qué pasa con los urgenciólogos? ¿Tuvieron alguna preparación especial? ¿Hay alguna, digo, me imagino que los urgenciólogos fueron los primeros que vivieron este colapso, esta crisis? Platíquenos un poquito de cuál es la historia de esta fase en la que el urgenciólogo empezó a atender los pacientes y luego cómo se fue formando a través de esta preparación, de esta experiencia de atender pacientes COVID. El médico especialista de urgencias es un médico que está apto para responder ante un desastre y para situaciones graves críticas. Para eso estamos diseñados. El médico especialista de urgencia tenía la capacidad, tenía el conocimiento, tenía las habilidades para tratar a estos enfermos. El problema no fue el médico especialista de urgencias. El problema es autoridades. El problema era otras especialidades. Habían médicos de otras especialidades que todavía se jactaban en decir, soy población de riesgo y me voy a descansar. Y no importaba que al médico de urgencia se quedara con todo el trabajo. Hay médicos de otras especialidades que decían, yo urgencias. ¿Por qué? Porque yo no soy urgenciólogo, yo no soy intensivista. Le digo, pues sí, pero eres una nota, puedes hacer un acto de ayuda, era más que suficiente para nosotros, pero la realidad fue que no la tuvimos. Autoridades, se les decía, necesitamos equipos de protección, necesitamos esto, no nos los daban. Ajá, vuelvo a repetir, mucha gente tuvo que invertir en equipos de protección personal. Sí fue algo nuevo para el urgenciólogo. Nosotros, por decir, vamos a poner a un paciente a utilizar la mascarilla protectora, no estabas acostumbrado a utilizar el equipo Tyvek, guantes, gogles y demás. Realmente sí fue un poquito complicado, pero ya una vez que logramos dominar esa parte, pues al paciente se le intubaba, sí con un poquito más de dificultad, pero como estás habituado a atender a este rutinario. El problema, voy a repetir, el médico de urgencias está capacitado para responder y yo creo que si a partir de ahorita el gobierno no voltea a ver o las autoridades no voltea a ver a medicina de urgencias como una especialidad primordial y fundamental, pues yo no sé qué más quieran. ¿Por qué? Porque se los demostramos con hechos que los se morían más en los pisos que en las áreas de urgencias. Entonces, el personal de urgencias, el médico de urgencias está totalmente preparado y capacitado para enfrentar a estos pacientes. Doctor, escucho como que todavía hay, hay una falta de alguna manera de recursos humanos
en la parte de urgencias médicas. Es todavía latente ese sentimiento de los médicos urgenciólogos de que falta equipo, de que falta gente, independientemente de lo que nos comenta de equipamiento y herramientas para poder trabajar. ¿Qué pasa con el capital humano? ¿Cómo se sienten ustedes hoy en día, doctor? Abandonado, porque no tuvimos el apoyo tanto de otras especialidades, no se encontró con el apoyo de los directivos, no nos notaban de equipo para enfrentar a estos enfermos. Sin embargo, vuelvo a repetir, se demostró la capacidad que se tenía para tratar a estos enfermos y sacar adelante este problema de salud que nos estaba rebasando en su momento. Doctor, ¿podría hablarnos de alguna comparativa en temas de mortalidad dentro de los servicios de urgencias a través de los enfermos de SARS-CoV-2 en comparación con los servicios de medicina interna? ¿Hay alguna variación en el tema de la atención hospitalaria? Sí, claro, aproximadamente, el porcentaje de mortalidad en áreas de urgencias era el 20%. Y este 20%, ¿por qué era? Bueno, porque normativamente un paciente de urgencias, lo máximo que lo debes de tener allí son de 8 a 12 horas. Teníamos servicios de urgencias donde el paciente tenía hasta una semana o más estando allí hospitalizado. Indudablemente, si entre más tiempo tienes tú hospitalizado al enfermo, pues más tu mortalidad se va a elevar por el tiempo de estancia. En medicina interna, vuelvo a repetir, por la falta también de médicos, y porque el paciente tiene más tiempo de estancia en esas áreas, la mortalidad aumenta, sí, aproximadamente de un 40-50% estaba en promedio esa mortalidad. Digo, aquí en urgencia la característica era de que habían servicios de que al paciente lo movía rápido o pues estábamos más al pendiente con estos pacientes, es decir, tenía más vigilancia, tenías un poquito de recursos para sacar adelante a estos enfermos. Entonces sí cambió definitivamente la mortalidad entre lo que es servicios de urgencias y medicina interna. Medicina interna. Doctor, hablemos de una perspectiva positiva y quisiéramos preguntarle qué modificaciones harían ustedes a los servicios de urgencia de los hospitales donde actualmente laboran. ¿Cuál es la recomendación desde el punto de vista del profesional de la salud? Que tuviésemos equipos tanto para de vía aérea, es decir, ventiladores, cánulas de alto flujo, que estuviésemos bien dotados de máscaras reservorio de oxígeno, que tuviésemos fármacos, que las áreas estuviesen totalmente bien organizadas y con el personal suficiente, es decir, personal médico y personal de enfermería. Que tuviésemos equipo para manejo avanzado de vía aérea, estamos hablando de laringoscopios, ¿para qué? Para que tuviésemos menos exposición al virus. Eso es lo que requeríamos y que, vuelvo a repetir, que estuviese bien organizados los servicios de urgencias. Por ahí fue algo bien curioso porque luego el gobierno decía, no, les vamos a dar un bono COVID. Y es bien frustrante y lamentable que ves ahí médicos que les dieron el premio Miguel Hidalgo. Yo creo que esos médicos, o 9 de esos médicos vieron pocos pacientes con COVID. Y otro, que se les va a dar un bono COVID por atención al paciente o que se nos va a pagar el concepto de infectocontagiosidad. Si nos los pagaron 2 o 3 veces, fue mucho.
Entonces, que ojalá y esto llegue a las autoridades en decir, o sea, si estamos atendiendo a los pacientes y estamos demostrando que estamos, que nos doten del equipo suficiente y esos bonos que prometieron que se nos haga llegar. Perfecto, doctor. Así lo haremos. Trataremos de hacer lo posible para que esta transmisión llegue no nada más a las autoridades estatales, sino también del gobierno federal. Doctor, acerca de las preguntas que están poniendo en el chat, nos pregunta Alejandra Ochoa. Hola, buenos días. Me gustaría saber qué tan vulnerables somos a las nuevas cepas de COVID, aún teniendo ambas vacunas, y qué tanto podría protegernos si salen nuevas variantes. Me imagino tanto para profesionales de la salud como para personas en general. Efectivamente, la vacuna está demostrado que sí tiene un alto porcentaje de efectividad. Estamos hablando 80-90% según la marca que tengamos. Yo le puedo decir que hemos tenido pacientes ya intubados con vacunas. Sí somos vulnerables, sí tenemos el riesgo aún, pero también lo que hemos visto que hay pacientes que ya tienen vacuna y no les va tan mal. Se infectan, pero ya no es tan letal como al principio de esta patología. Entonces, ¿sí te ayuda? Sí, por supuesto que sí. Hemos visto a cómo te puedes infectar, pero también hemos visto que a estos pacientes no les va tan grave como aquellos pacientes que no están vacunados. Correcto, doctor. Muchas gracias. Nos preguntan del equipo de Mafe Medical, ¿qué tan importante sería tener equipos de ventilación en el área de urgencias, ya que yo solo lo he visto en terapias? Pues es que vuelvo a repetir, como en la pregunta que me hiciste, ¿qué es lo que quisiéramos? Que efectivamente tuviésemos equipos de ventilación ahí en urgencias. Era un cohete, de verdad que a veces decías, voy a intubar al paciente. No, pues háblenle al personal de inhaloterapia para que vaya a instalar al personal, para que vaya a instalar el ventilador. No, hombre, para que entrara el personal de inhaloterapia tardabas media hora o una hora para comenzar. Eso sí tenías. Otro, traigan el ventilador y a ver si el ventilador funciona, si el ventilador está bien calibrado. Lo ideal fuese eso, que en las áreas de urgencias destinadas a pacientes COVID, los tuvieses ya con tu ventilador instalado y preparado para cualquier eventualidad. Eso sería lo ideal. Por supuesto que ayudaría muchísimo. Gracias, doctor. Otoventas nos pregunta si se necesitan nuevos equipos de atención de pacientes COVID o son suficientes los que existen. Me imagino habla también a capacidad instalada de ventiladores, ¿no? No, pues sí, siempre se va a necesitar. Yo siempre he dicho, urgencias es una bomba de tiempo. A como puedes tener un paciente, puedes tener en una hora 4 o 5 enfermos gravemente críticos que tienes que meterlo a ventilación. Lo ideal sería que tengas tu cama y tu ventilador por cualquier eventualidad. Gracias, doctor. Algunos comentarios. Bueno, aparte de felicitarlo mucho por la ponencia, por la entrevista, doctor, y su tiempo, agradecerle todo su tiempo. Muchas felicitaciones. Lidia Flores nos hace un comentario exactamente. Los hospitales privados no nos dieron nada de bonos de COVID nunca. Sería bueno incentivar también a los profesionales de la salud, porque a final de cuentas su salud está en riesgo también y están haciendo todo lo posible por sacar nuestra sociedad adelante. En hospitales como el de Pemex se carecen de muchas cosas. Por ahí tenemos algunos webinarios también hablando un poquito del tema del abasto de dispositivos e insumos médicos en los hospitales públicos como privados. Nos preguntan, doctor, si puede darnos algún comentario de dónde poder buscar un poquito de la atención para las secuelas post-COVID. Sí, por supuesto, aquí en el hospital de la raza donde yo laboro, pues está el área de neumología. Esos pacientes se les da seguimiento por consulta externa y se someten a lo que es rehabilitación pulmonar. Yo creo que también llevan ese programa. Son pacientes que está demostrado que hasta los 3 meses, 6 meses, hasta el año, a nivel respiratorio.
Entonces, son enfermos que se les da seguimiento. Yo les hago la invitación a a los diferentes médicos que están aquí en este chat, que con base a las instituciones en las que laboran, pues que lo manden a la consulta de neumología para que continúen esos pacientes con rehabilitación cardíaca. Le vuelvo a repetir, aquí en la raza sí se está llevando a cabo. Son pacientes que se meten a pruebas de función respiratoria, espirometrías y demás, y ya el neumólogo les da su rehabilitación por consulta externa. Gracias, doctor. David Dernit nos pregunta, para Medical Expo, si habrá equipos de oxímetro, tanques de oxígeno y demás. Por supuesto, habrá ventiladores, concentradores de oxígeno de diferentes litros y demás. Son más de 130 expositores, más de 500 marcas exhibidas. Será un foro muy interesante. Y para el doctor Chan, ¿qué tan recomendable fue el regreso a clase para los niños? ¿Y qué opina usted de esta decisión? ¿Qué medidas extras sugiere para la protección ante esta nueva ola de COVID que se viene? Una medida precipitada, por supuesto. Yo te soy honesto, mis hijas no están en la escuela, bueno, están en línea. Fue una medida muy precipitada. Todavía hubiese estado genial si fuese como en otros países. En Estados Unidos a la población menor los están vacunando. Hubiese estado genial que hubiesen hecho un plan para decir, bueno, vas a regresar a la escuela, pero ya vacunado. Si de por sí el hecho de estar vacunado no te quita el riesgo de infectarte, entonces sí fue muy precipitada esta decisión de reaperturar las escuelas. Escuchando las noticias, ya hay como 2 o 3 escuelas que han estado cerrando porque se están dando casos positivos de SARS-CoV-2. Entonces, yo creo que fue una medida muy precipitada y como vuelvo a repetir, como padre de familia, cada quien sabe, ¿verdad? ¿Y cuáles son las recomendaciones? Pues que vayan pues los niños los más protegidos a la escuela y pues también que las escuelas cumplan con las normas de alcohol gel, lavado de manos, mascarillas, gogles y demás. Pero pues sí, para mí fue una decisión muy precipitada. Gracias, doctor. Araceli Peralta nos comenta que médicos de primer nivel eventuales estuvieron todo el año pasado al frente y no se consideraron como médicos COVID. Pese que fallecieron ahí pacientes y se trasladaron muchos, ni siquiera seguro médico se tuvo para los profesionales de la salud, mucho menos bonos también, se refiere a los bonos del gobierno. Flor Margarita, felicitándolo por la excelente información y bueno, argumenta también el servicio de urgencias no se le da la importancia que requiere cuando es la puerta principal de la entrada a los hospitales. En el servicio donde laboro, el servicio de urgencias trabaja a veces al 270% de su capacidad. ¿Qué nos puede comentar respecto a esto, doctor? ¿Qué ve usted en cuanto a la capacidad del recurso humano? ¿Qué tanto se debería reforzar? ¿En qué porcentaje? Pues es que vuelvo a repetir, un paciente crítico te puedes llevar, con un solo paciente, te puedes llevar todo el día. Eso es algo que las autoridades de los hospitales no entienden. Efectivamente, yo entiendo a los médicos de primer contacto, se hicieron contratos para médicos de primer contacto, sin embargo, ya pasó la pandemia, adiós, bye. Había momentos que nosotros teníamos que hacer el triage respiratorio, ver al paciente que estaba ya hospitalizado y si el paciente llegaba gravemente enfermo, pues tenías que invadirlo, o sea, tenías que ver 3 servicios tú mismo. ¿Se puede? Sí se puede, nunca abandonamos al paciente, pero pues no es lo ideal. Desafortunadamente la gente piensa, pues sacó el trabajo, sí se puede. No es lo ideal porque pues a veces puede ser que te toque un paciente que lo invadas de manera rápida y sin ninguna complicación, pero pues no sabemos qué tan dificultosa puede ser intubar o ponerle un catéter central al paciente. Entonces, lo ideal sería que estas áreas estuviesen bien cubiertas por personales médicos y la verdad es que a las autoridades eso pues lo omiten. No hay el suficiente personal en las áreas críticas para atender a estos pacientes.
Doctor, ¿algún comentario referente a las vacunas? Nos preguntan en varias aportaciones del chat, ¿qué pasa con las vacunas y cómo ve usted esta tercera aplicación de vacunas? Algo desde su perspectiva, doctor. Pues es que la vacuna, vuelvo a repetir, te da una protección de un 80-90%. ¿La debemos de tener? Sí, por supuesto. De hecho, nosotros tenemos un chat de presidentes de todos los colegios y asociaciones médicas donde nos pronunciamos en contra del gobierno de que todo el personal de salud, sea institución pública o privado, debería de estar vacunada. Está bien demostrado también que con la vacuna te da una protección, una inmunidad hasta un 7 u 8 días, 8 meses, perdón, después de la segunda dosis. ¿Deberíamos de contar con una tercera dosis? Sí, por supuesto, pero pues aquí también hay que ver, o sea, si el gobierno no termina de vacunar a toda la población, entonces yo veo difícil que nos puedan dar una tercera dosis de vacuna. Sería genial que dijéramos todos los médicos necesitamos una tercera dosis de vacuna más si estamos tratando pacientes COVID. Entonces, ¿tenemos que vacunarnos? Sí, por supuesto. ¿Te protege? Sí. ¿Te quita el riesgo? No al 100%. Doctor, pues entre eso y muchas felicitaciones de todo el auditorio, nos gustaría, si nos puede transmitir algún mensaje de cierre, algún mensaje que quiera dedicarle a los profesionales de la salud, a la población en general, a las autoridades, para poder cerrar esta conferencia, doctor. Antes que nada, es una disculpa por los errores técnicos que tuvimos. Si se da la oportunidad, yo con mucho gusto doy nuevamente la ponencia. Me encanta dar temas y más de estos. Estoy seguro que medicina de urgencia es una especialidad que me fascina. Voy a defender mi especialidad a muerte. Como dije al principio de la entrevista, no todo el personal médico fue héroe. Hubo mucha gente que salió corriendo, esa es la realidad. El personal médico nos sentimos abandonado por parte de las autoridades, por parte de otros especialistas. ¿Qué recomendaciones yo les doy? De que primero traten de cuidarse lo más que se pueda. Por ahí vi unas preguntas donde decían que si a pesar de estar vacunado deberías de utilizar equipo de protección. Por supuesto que sí. Hay que estar lo más protegido posible. Si tú estás bien, vas a poder atender mejor al enfermo. Las medidas de protección tienen que seguir. Si vas a entrar a área COVID, entrar con todas las medidas de protección pertinentes. El paciente COVID, el paciente con SARS-CoV-2, hay que atenderlo como cualquier enfermo, no tenerle miedo. Ahorita ya vemos cómo se comporta la enfermedad. Hemos avanzado en el tratamiento de estos enfermos. A veces yo pienso que también es mental. Hay pacientes COVID, híjole, parece que pues, el paciente te va a contagiar. Te voy a ser honesto, a veces tú decías, soy médico de urgencias, habían otros servicios donde decían, desde lejito, salúdame, lejito, dime lo que tengas que decir, te cerraban la puerta. Eso es lamentable, que a veces entre médicos te cerraban la puerta. Tú ibas a solicitar una radiografía, y ya casi avienta la solicitud por debajo de la puerta para que no tenga yo contacto contigo. Eso fue la realidad. Yo felicito a la gente que ha estado realmente al pie del cañón, como dicen, en esta pandemia. Cuídense, no bajen la guardia, continuar con las medidas de protección, a enfrentar a este paciente como cualquier otro paciente, siempre y cuando protegiéndote a ti primero. Pues doctor Chang, muy agradecidos por su tiempo, en verdad. Sabemos que tiene muchas complicaciones ahorita con el tiempo, principalmente por la atención a los pacientes COVID. Agradecerle que nos transfiera su sentir, muy honesto y muy reconocido por todos aquí en el auditorio,
hablarnos con la verdad, decirnos las cosas como las están viendo ustedes y de alguna manera darnos ese mensaje tan puntual tanto a la sociedad como a los profesionales de la salud y a las autoridades. Muy reconocida su labor y un aplauso grandioso para todos los que colaboran con usted, para todos los colegas urgenciólogos que día a día están pues al frente de toda esta situación en pro de la salud de los mexicanos. Doctor Chan, muchísimas gracias de nueva cuenta, esperamos verlo pronto, que no sea la primera ni la última entrevista, le tomamos la palabra para poder hacer la segunda presentación. A la orden, una disculpa a todo el auditorio, una disculpas a todos ustedes. Afortunadamente la tecnología a veces no nos ayuda, pero yo estoy a sus órdenes en el momento que ustedes me digan, no tengo ningún problema y de verdad, mil disculpas y gracias por su tiempo también a ustedes. Al contrario, entendemos perfectamente esta situación y bueno, a todo nuestro auditorio también agradecerles que viernes con viernes sintonicen con nosotros este webinario de dispositivos médicos que hacemos uno a las 10 de la mañana y uno a las 11:30, tratando temas en pro de la industria de dispositivos médicos, pero por supuesto en pro de la salud y de las herramientas que le proveemos a todos los profesionales de la salud para que hagan un extraordinario ejercicio dentro de su labor. Recordarles que pueden registrarse a nuestro canal de YouTube, donde este y muchos otros webinars son grabados, son retransmitidos. Por ejemplo, será transmitido a partir de la próxima semana. El día martes estará ya en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web www.medical-expo.com.mx. Y por último, recordarles que descarguen sus cortesías para nuestras ponencias de Medical Expo, nuestro foro de exposición en el World Trade Center los días 11, 12 y 13 de octubre, totalmente gratuitas para todos nuestros profesionales de la salud, empresas relacionadas con la industria de dispositivos médicos, gente que esté interesada en nuestro sector e incluso estudiantes, enfermeras, médicos, biomédicos que gusten de conocer un poquito más acerca de estas tecnologías que día a día están innovando en nuestro sector. Gracias a todos de nueva cuenta, les deseo que pasen un extraordinario fin de semana y si Dios quiere nos vemos en el webinar de las 11:30 o el próximo viernes a esta misma hora. Abrazo fuerte a todos y muchísimas gracias por sintonizar este canal.